Sí, ocurrió un fenómeno interesante en el Perú, para nosotros los dominicanos. Resulta que el Papa Francisco de Chile se fue a Perú. Y en Perú fue a una ciudad pequeña, pero que es muy católica. Y el pueblo se volcó en beneficio de su jefe espiritual. Y la consigna que le gritaron fue: Francisco, amigo, querido, Trujillo está contigo. Ay, Dios mío. Imagínate tú, eso solamente pasaría si tú vas a la casa de Angelita, ¿verdad? Sí. O vas al estado Trujillo en Venezuela. Sí. Pero Trujillo. como cambian las No, cosas. eso es fácil. Y Dios como- y Trujillo, doctor. Exacto. Y como cambian las cosas. El afamado actor Arnold Schwarzenegger publicó una foto de él mismo durmiendo en la calle, bajo su famosa estatua de bronce, y tristemente escribió: cómo han cambiado los tiempos. La razón por la que se escribió esta frase no fue solo porque era viejo, sino porque cuando era gobernador de California inauguró ese hotel con esa estatua, que era una figura de él. En la administración del hotel, en el acto de inauguración de la estatua, le dijo al gobernador de California: en cualquier momento puede usted venir y siempre tendrá una habitación separada para usted. Cuando Arnold renunció como gobernador y un día se quería quedar en ese hotel, la administración se negó a darle una habitación, argumentando, primero, que debería pagar, y segundo, que no tenía habitación disponible. Él trajo un sleeping bag, una funda de dormir, y se acostó debajo de la estatua y explicó lo que quería transmitir. Cuando estaba en la posición importante, siempre me felicitaban, y cuando perdí esta posición, se olvidaron de mí, no cumplieron su promesa. No confíes en tu posición, ni en la cantidad de dinero que tienes, ni en tu poder, ni en tu inteligencia. Eso no durará. Ahí está él, tratando de enseñarle a todos que cuando eres importante ante los ojos de la gente, todos son tus amigos, pero una vez que no beneficies o suplas tus intereses, no le importarás. No siempre eres quien crees que siempre serás. Nada dura para siempre. La gente va y viene, los intereses de cada cual cambian de la noche a la mañana. Hoy pueden abrazarte y mañana traicionarte, incluso pisotearte. El desafío entonces es aprender a escoger bien nuestras conexiones, desconectándonos de los tóxicos y oportunistas, tomarnos el tiempo para colocar en nuestro círculo de confianza a aquellos que nos amen por lo que somos y no por lo que nos pueden sacar por interés o rechazar por interés. Toma tiempo, pero no es imposible, porque todavía hay gente genuina que, a pesar de ser imperfecto, buscan ser mejores que ayer. Está pasando aquí que durante los últimos 15 años había una empresa brasileña que se encargó de regar excremento por toda América Latina, pero resulta que hacía obras y daba trabajo y le buscaba financiamiento a todos, al gobierno, en todas sus obras. No solamente eso, sino que construía caro, pero bien. Caro porque daba mordidas, sobornaba, buscaba el financiamiento, hacía la obra y le daba una borona al funcionario. Resulta que el gestor de las obras en ese momento era toda una celebridad aquí en República Dominicana. El señor Marcos Vasconcelos. Cruz Vasconcelos. Marcos Cruz. Y por otra parte es su vendedor, su gestor, que era Ángel Rondón. Ángel Rondón era un ángel para mucha gente. Hoy, Ángel Rondón le pasa lo mismo que al doctor Fadul cuando encontró al hombre de Santiago. Es un muerto. No me salude. No me salude, que usted es un muerto. El asunto es que
la cantidad de demandas de gente que él ayudó, que le compró contratos, ya pasan de una docena. Personas que además de negarlo, lo han demandado para desligarse de eso. Le pasó peor que Schwarzenegger, porque todo se limitó a que te duerme una noche fuera. Así que quería decir eso y que tú sigas en tus... Él no puede estar tan triste porque no era un buen actor. Salvo que alguien lo defienda como tal cosa. No era buen actor. Pero eso no es lo que se estaba discutiendo, Machicón. Lo Sí, que estaba discutiendo es lo que le pasó. Ni era buen político tampoco. Ninguna de las dos cosas. Era de la familia Kennedy. Lo único que era un cine. ¿Un qué? Sí. Gimnasta. Mr. Olympia. Era de la familia Sí. Kennedy. Está bien, el rey de Roma, cuando él se asoma. Tenemos aquí al embajador de la República de Venezuela en República Dominicana. Ali, nombre musulmán. De Jesús, nombre cristiano. Uzcategui, vasco. Y Duque, nobiliario. Así que una venezolano y militar. Sí. No se le queda nada. Sí. Le damos la bienvenida al embajador. Embajador, hay que hablar con su padre a ver qué estaban pensando, ¿verdad? Y además hay otra cosa, doctor, quizás el embajador podría hablarnos acerca de eso, de la cantidad de funcionarios del gobierno venezolano que tienen nombre árabe, nombre, apellidos árabes. Bueno, a veces uno piensa que quizás se los prestó Saddam a Chávez. No. Primero, uno de los países que más árabes recibieron de Medio Oriente desde que desapareció el Imperio Otomano fue Venezuela. Una cantidad óyeme bien, el propio apellido mío, donde más hay Hassim, es en Venezuela, o había. Esa es una. Segundo, las relaciones como país miembro de la OPEP trajo un acercamiento con esos países, porque eso también se produce. Tú coges a Cuba y la cantidad de nombres, Yarushka, Minushka, Petushka, en una época. Ahora no, ahora son Pili, Millie, Johnny, Kennedy en Cuba. Sí. Depende, y eso es lo que pasó en Venezuela. No es que Saddam Hussein le prestó nada. Y lo de Ali yo no sé, porque no corresponde. Bueno, corresponde a que sus padres sí podían venir, pero ahí hay unos vascos que no sé cómo fue que llegaron. Embajador, gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias por la invitación a su programa y a nuestros queridos colegas que lo acompañan, siempre atendiendo al público dominicano, y un gran saludo al pueblo dominicano y a los connacionales que se encuentran haciendo vida acá en República Dominicana, en buena lid, y que Dios los acompañe. Embajador, decíamos antes de usted llegar que uno de los grandes problemas, si no el principal, no es que lo que se dice es mentira o es verdad, es que Venezuela ha perdido la posibilidad hasta de defenderse en los medios de comunicación. Toda es una carga, sobre todo después que aquellos países amigos como Perú, como Argentina, pues han cambiado de gobierno y se han radicalizado, y que los otros, aunque han permanecido amigos de Venezuela, están bailando con ustedes con un brazo en el pecho, alejándolo. Embajador, realmente lo mediático, ¿cómo ha influido en la situación actual de su país? Sí, antes que nada quiero aclararle a la audiencia y a los televidentes que es coincidencia, ¿no?, la pregunta que está indicando el doctor Hassim. Pero me acompañan dos libros que quería obsequiárselo al final del programa. Uno que es Antiperiodistas, es el título. Confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela, realizado por un español, Fernando Casado. Y no fue que lo hizo en Venezuela, es un libro que lo hizo producto de un estudio
científico que realizó, porque tenía que presentar una tesis, y de sus resultados de cómo es manejado lo que es el tema del poder mediático contra Venezuela. Y luego otro libro que es El Imperio contra Venezuela, que es del embajador Germán Sánchez Otero, que tuvo desde antes del gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Fría y estuvo por más de 8 años al frente de esa gestión. En estos dos libros, editados por MINSI, el Ministerio de Comunicación en República Bolivariana de Venezuela, aparecen de una manera muy sustantiva los elementos de los cuales usted pregunta, y quisiera dárselos a ustedes para que pudieran de alguna manera en su momento. Gracias. Ya. Gracias, embajador. El imperio contra Venezuela y el antiperiodista. Carlos, antiperiodista puede ser verdad, ¿cómo se llama? Posverdad. Bueno, yo digo que realmente lo que debería haber sería una apertura a entenderse de que un periodista no tiene la verdad absoluta, sino que quizás logra una aproximación mediante la confrontación de opiniones, pero si no la hay realmente no es periodismo, es una actividad unilateral lo que se lleva a cabo. Bien, temas hay muchos y posiblemente nosotros quisiéramos primero decir qué cosas le gustaría contar a un funcionario importante, representante de su país, en un país amigo, de lo que está ocurriendo en Venezuela, que a veces hasta los amigos del país tienen temor porque no saben hasta dónde llega la verdad y hasta dónde llega la mentira. Una película de los primeros años de la Revolución Cubana, en que ellos trataron de hacer cine, siempre la menciono porque se trata de un esclavo en Oriente de Cuba que parece una novela, pero fue un hecho que lo hicieron novela. Un esclavo tenía una niña y la niña fue donde su padre y le dijo: papá, ¿qué es la verdad y qué es la mentira? Dice: mira, mija, yo no te lo puedo explicar, pero estamos en tiempos tan difíciles que yo te lo voy a poner. Habían dos niñas como tú y alguien le cortó la cabeza. Una se llamaba la verdad y otra se llamaba la mentira. Le cortaron la cabeza a las dos y la invirtieron. Le pusieron a una la cabeza de la otra. Y hoy ya uno no sabe quién es la verdad y quién es la mentira. Y nos pasa con Venezuela. El país con mayor reserva de hidrocarburos en el mundo. El segundo o tercer productor del mundo. El primer productor de América. Uno de los principales suplidores de petróleo de Estados Unidos. Con una institución como PDVSA que llegó a acumular riquezas para resolver no solamente el problema de Venezuela por un tiempo, sino para siempre, pensábamos. Y hoy usted no sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira en el orden económico de su país. Sí, en el orden económico tenemos, y usted, vamos a decirlo así, magistralmente dio un resumen de cuáles pudieran ser las razones en las cuales se basa el ataque permanente de Venezuela desde 1999 a la fecha. Y eso lleva una cronología en el tiempo. Y por supuesto, cada vez que hay una falta de posicionamiento por parte de los grandes poderes corporativos, económicos o financieros del mundo, y también una pérdida de apostar por una oposición que siempre se equivoca en las acciones políticas que adopta, pues van profundizándose los ataques desde el punto de vista mediático, y con eso que últimamente hemos estado conversando y hablando de manera muy específica con el concepto ese de la posverdad, que una mentira a la final del camino se convierte entonces en una verdad. Si es verdad, la verdad propia dentro de ese contexto
es que podemos definir que en Venezuela en estos momentos seguirá siendo atacada y, por supuesto, evitando de que la revolución bolivariana siga evolucionando de manera positiva. Cuando usted me dice en lo económico, hay que ver, fíjense, hay un proceso en el cual es muy importante hacerle ver al público que en estos momentos se está activando y se está produciendo en Venezuela un accionar muy importante hacia adentro, que es la creación de una moneda denominada el petro, la cual de alguna otra forma ya el Departamento de Estado norteamericano, como siempre, como cosa rara, dice pues que todos aquellos ciudadanos norteamericanos que se les ocurra hacer cualquier transacción con este tipo de moneda, pues serán sancionados. Entonces imagínense ya el problema que tenemos encima nada más por haber anunciado que vamos a producir una moneda que se llama el petro, que va a estar respaldada no por un tema, vamos a decir, única y exclusivamente digitalizado, o pudiéramos indicar desde el punto de vista de la tecnología nada más que por procesos de internet, sino que está respaldado por 275.000 millones de dólares de reservas en petróleo nada más, sin colocar otros minerales o otras fuentes o otras riquezas como el oro, el cobalto, en fin, toda esa variedad que usted conoce, porque de alguna otra manera usted es un cultor de mi país y sé que tiene sus conocimientos muy profundos de él, desde todo punto de vista. En ese contexto, pues vemos que el ataque visceral contra Venezuela no solamente político, es para poder hacerse y distribuirse las riquezas de nuestro país y evitar que evolucione un proceso político como es el proceso socialista. Recordar que hay dos tendencias, social y capital, capitalismo y socialismo, y es una lucha intestina entre uno y contra el otro para sencillamente volver a ocupar el poder que perdieron en un momento histórico hace unas cuantas décadas, 2 décadas atrás, en 1999, y que por alguna u otra forma también perdieron, a pesar de tener mucha incidencia en las riquezas de Venezuela, porque hay que recordar que siguen manteniendo el poder económico por las empresas privadas, etcétera, etcétera. En ese contexto, pues, seguimos entonces en el marco de lo que es la posverdad y el ataque permanente que seguirá contra Venezuela. Bien. Embajador, necesariamente Venezuela está en primeras planas en todas partes, sobre todo sus amigos queridos del país, que no le sacan el guante. Los temas obligados son, primero, Oscar Pérez; segundo, el tema de la actitud del del gobierno de Donald Trump frente a Venezuela; y tercero, es la posibilidad real de que Venezuela pueda salir de la crisis, tomando en cuenta que Venezuela tiene los recursos y si realmente el recurso humano está haciendo falta en Venezuela. Es decir, esos son 3 temas que uno no puede obviar. Es decir, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿puede Venezuela salir con el actual gobierno de la crisis, aunque no sea en un día ni en 2 días, sino arrancar de manera que se produzca la confianza suficiente de que no se está frente a un país no viable? Porque algunas personas sencillamente se van de Venezuela y ni siquiera se meten a políticos ni a críticos, sino se van y punto. ¿Cuál es la posibilidad que tiene Venezuela de salir de la crisis? La posibilidad, dentro de ese contexto, como usted muy bien lo marca, se los puedo decir con mucho concepto, no como venezolano, sino como la persona que ha vivido a través de estos 20 años un proceso social o socialista, es primero que hay que estar claro que el proceso de cambio de un capitalismo a un socialismo, en donde la economía pasa a ser el concepto privatizador a un concepto de sociabilizar el manejo del producto, o mejor dicho, de la riqueza hacia la población.
En ese concepto, y vamos a ir al año pasado, se instala la Asamblea Nacional Constituyente, la cual allí se generan, primero anteriormente a la Asamblea Nacional Constituyente se habla de la activación de 15 motores, en lo metalúrgico, en lo farmacéutico, en lo agrícola, en lo industrial, y luego se instalan o se presentan 8 leyes en la Asamblea Nacional Constituyente, las cuales van a aportar junto con los 15 motores un proceso para activar la economía junto con la activación en estos momentos de la petromoneda. Porque tiene que ir de la mano. ¿Por qué? Por la sencilla razón, y vamos a justificar el tema del problema económico en Venezuela, nosotros tenemos un bloqueo económico en el país, y eso lo saben no los venezolanos, lo sabemos todos de manera general, cómo los Estados Unidos, a través de la gran influencia y propiedad que tiene sobre las finanzas internacionales, ha ido bloqueando todos los procesos económicos para evitar que ingrese a Venezuela las divisas necesarias para que puedan obtener los insumos para elaboración de material. Embajador, démelo un poquito para atrás. Ajá. Y confieso que la pregunta es realmente por ignorancia total, no para hacerla para... ¿Cómo un cambio de moneda mejora una economía en sí? Es decir, solamente el hecho del cambio y no los factores que tienen que ver no es moneda, con porque el monetarismo. El bolívar va a seguir siendo y existiendo, el bolívar fuerte. Es una moneda que va a estar respaldada, que no va a estar dependiendo, a la final va a haber siempre el intercambio porque el Fondo Monetario Internacional va a estar allí. Sí, lo que pasa es que cuando me habla de una nueva moneda, manteniendo el circulante en Venezuela, pienso como en el Bitcoin, que tampoco lo entiendo. El Bitcoin es una moneda virtual, sí, que de alguna otra forma no tiene respaldo. No es un invento. Ajá. Sí. Este también es un invento, pero tiene respaldo. Ya. Porque está justificado. Si vamos a darle, es un invento buscando en el concepto positivo. No cuando, mira, tú estás inventando cosas raras. No. Un invento en el cual va a producir y va a generar una esperanza económica, y esa esperanza es obtener las divisas suficientes a lo largo y ancho de todas las relaciones internacionales para poder fortalecer y dinamizar desde este momento y desde este punto de vista la economía venezolana. Por eso es que crea ruido, y vamos a darle ese concepto de ruido también, por la sencilla razón de que empezamos a ver de que esa moneda que no tiene algún tipo de respaldo, pero esta de alguna otra forma, con una metodología que ya va a ser explicada esta semana y va a estar en acción, se va a producir esa dinámica de trabajo. Por eso es que ya el Departamento de Estado norteamericano reacciona y le prohíbe a sus nacionales hacer cualquier tipo de transacción con esa moneda. Porque imagínense, se está hablando de que la petromoneda, de alguna u otra manera, un barril de petróleo, que cuesta, creo que está ahorita en $60, eso es lo que va a costar un petro. Un petro. Ese es el oro negro. Oro negro. Y aparte de eso dirían, bueno, y si el petróleo llega a bajar su precio, bueno, tenemos más respaldo del oro. La onza de oro está ahorita en $1.300, imagínense ustedes, una onza de oro son... Hay una producción de oro permanente. Sí, así como República Dominicana tiene oro que pudiera de alguna otra manera, no estoy diciendo que hagan una petrolera. No, claro. Pero en ese contexto tenemos los elementos suficientes como para poder respaldar esa economía, y que va a ayudar a relanzar y, por supuesto, a buscar ese desarrollo que tanto necesitamos desde el punto de vista democrático, político y económico. También, esto podría también, de cierta manera, ayudar a Venezuela a lidiar con el asunto de la doble cotización de divisas, porque dicen de que la tasa oficial, el dólar paralelo. Bueno, también se quiere revertir con eso. Usted lo ha dicho, una de las grandes razones, y yo creo que la importancia de esta moneda es para de una vez por todas combatir el tráfico de divisas que hay con países limítrofes, las cuales tienen un cambio paralelo superior al oficial venezolano, y a una fulana página que ya todo el mundo la conoce, que se llama Dollar Today,
y que también ha venido prácticamente, no influyendo, sino prácticamente distorsionando la economía en el país al darle fíjense que estamos hablando que un bolívar, un dólar cuesta 200.000 bolívares. Entonces hay un producto, fíjense la distorsión total, porque también tiene que haber algo de educación de la población. Un radiador de un vehículo puede costar 400.000 bolívares. Cuando sale al comercio, cuesta 2 millones de bolívares. ¿Quién entiende eso? Si que lo producen 400.000 bolívares con todo el costo, trabajo, insumo, costos febriles, etcétera, etcétera, en ese contexto 450.000 bolívares. Y cuando sale al mercado cuesta 3 millones de bolívares, porque hay una distorsión que manejan con ese fulano Dollar Today, el cual te dice que le fijan la tasa cambiaria desde fuera. Sí, exactamente. Y muchas veces, no todos, las personas que fungen como comerciantes o industriales, piden divisas al Estado venezolano oficial, que son, creo que están en 4.000 bolívares, el dólar, 3.500, algo así, y te lo colocan en 200.000. Entonces, ya no es que están pidiendo divisas en 3.000, sino que están vendiendo en divisas. No la piden para la producción, sino para revenderla, eso. Y lo otro que también nos están sacando el dinero en físico, en moneda, ¿sí? Nos lo están sacando fuera del territorio, para también tratar de buscar un debacle financiero con el metálico, con el físico. Pero resulta ser que el presidente Maduro ha tenido que utilizar, como aquí nosotros llamamos el plástico, que son las tarjetas. Hay una tarjeta la cual está siendo dinamizada en toda la población para que pueda fluir el intercambio comercial. A la final estaríamos hablando como especie de lo que llamábamos antes el trueque, ¿no? Pero es un trueque financiero a través de una tarjeta de crédito, así como cuando uno utiliza una tarjeta de crédito. Con el petro, aspiran a establecer un puente económico con el Oriente, por ejemplo. ¿Quién podría aceptar como bueno y válido un intercambio con el petro? Todos los países, porque es una moneda que su diversificación y versatilidad va a estar en que puede actuar cualquier tipo de divisa, dólar, euro, rupia, cualquiera, con tal que tenga el soporte deseado y que permita un sostenimiento financiero para el intercambio comercial. Aún con la oposición de Estados Unidos. Claro, los Estados Unidos, cuando se encuentre de que hay un país que está comercializando con dólar, le va a impedir que paguen dólar. Entonces ese país va a tener que buscar a lo mejor euro, va a tener que buscar rupia, va a tener que buscar algún otro, o nosotros mismos tener que diversificar. Por eso es que de alguna manera es importante lo que está ocurriendo, porque han existido otras monedas como el Bitcoin, pero en su tipo es la primera en el mundo, una moneda creada como el petro, con un respaldo económico real, existente, que está allí, porque ese petro va a estar respaldado en estos momentos por 275.000 millones de dólares que están en reserva, que están certificadas y que el mundo sabe que existen, que están en suelo venezolano. Hay algo también. Yo quisiera que usted me aclarara algo, que con respecto a la situación económica de Venezuela, y precisamente un motivo importante para aprovechar su presencia por acá. Aquí uno ve televisión por cable y uno ve que hay anuncios que pasan de que pauta válida para la República Bolivariana de Venezuela. Y también ve a veces que entre las imágenes de la protesta que se televisan, yo veo que hay vallas anunciando productos de consumo masivo y marcas. Y yo digo, ven acá, pero si están tan mal como dicen, entonces ahí no vale la pena hacer publicidad, porque ahí nadie tendría que comprar. Entonces, ¿cuál es la realidad? Porque hay productos que se anuncian, inclusive en televisión internacional, para consumo interno venezolano. Entonces, ¿qué tan cierto o qué hay de exageración en esto de que dicen de que en Venezuela nadie tiene algo para comprar cualquier cosa?
Eso está limitado actualmente, como usted bien lo ha manifestado, y es que realmente dentro de ese proceso de bloqueo económico existe una estratificación muy específica, porque ya la población deja de tener un poder adquisitivo que estaba prácticamente acostumbrado hasta, vamos a decirlo en el término de Venezuela, hasta el 2012, porque hay que recordar que se afinca el proceso de guerra económica contra Venezuela a partir del 2013, que todo coincide con la desaparición física del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, coincide con las elecciones desde 2013, donde gana el presidente Nicolás Maduro, coincide con las acciones de calle, van coincidiendo y paralelamente también se van afianzando las guerras, la guerra económica contra Venezuela. Entonces el poder adquisitivo empieza a bajar, porque lo que buscan es dinamizar que el que sufra es el pueblo, llano y franco, porque vive de un sueldo mínimo, vive del día a día, vive de las prestaciones de servicio que le da el Estado, porque hay que estar claro de que todo el desarrollo social de Venezuela que tiene actualmente en educación, en salud, con todas las necesidades que tenemos a nivel de salud, porque hasta en eso hemos tenido bloqueos. Fíjate que hubo un país hermano que nos bloqueó y no nos quiso vender vacunas para la malaria, imagínate tú. Estamos hablando de salud, no estamos hablando de que le estás vendiendo licor a un país. No, la vacuna de la malaria de Colombia. Bueno, sí, esa misma, y que estaban vencidas y que estaban por vencer. Entonces empezaron a surgir una serie de elementos allí con referente a esa situación, y nos está ocurriendo de alguna otra manera con algunos otros países. Fíjense que hay que hablar, lamentablemente, nosotros tenemos un concepto de organización internacional que es la CELAC. Dentro de ese concepto de la CELAC fue prácticamente creado con la intención de nosotros mismos esgrimir nuestros problemas como región y en ese contexto solucionarlos desde el punto de vista económico, político y social. ¿Por qué no abordan el problema del circuito económico con el Oriente? En estos momentos el circuito económico con Oriente es muy importante, porque vamos a hablar específicamente de China y de Rusia. Ellos tienen actualmente en América Latina una importancia vital en función de que están diversificando no la economía, sino la relación financiera y económica. Una cosa es hablar de relación financiera y económica, de economía. Y en ese contexto es la preocupación de la hegemonía mundial en cuanto a ese dominio en el cual nosotros tenemos un dicho que por la plata baila el mono, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces lo mismo ocurre, el que te domina la alimentación, los principales insumos necesarios para el sostenimiento de la vida, como la salud, el que te domina eso te está dominando un pueblo. Si un pueblo no tiene un sostenimiento y una producción básica, por lo menos al 70% de producir lo que consume, pues lamentablemente vamos a estar al frente y totalmente vulnerable de la acción de algún otro país que quiera incidir, no solamente económicamente, sino políticamente. Por eso es que actúan de manera contraria a todos aquellos decálogos de la economía que nos enseñaron, por supuesto, de los años 70 y 80 con el concepto capital o de ese neoliberalismo salvaje. Me llega a la mente 1989, cuando el Caracazo, producto, por supuesto, de la acción del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, en ese contexto vemos que finalmente buscan es incidir en el pueblo venezolano para que prácticamente nos siga apoyando el proceso revolucionario. Pero resulta ser que el gobierno nacional, muy inteligentemente, ha mantenido de alguna forma permanente y continua todo el sostenimiento del nivel de atención médica, de salud, de infraestructura de comunicación y el primordial, que es el de vivienda. Ahorita se acaba de entregar la vivienda a 2 millones y vamos para 3 millones de viviendas. Y ustedes preguntarán, bueno, y si no hay dinero y si no hay plata, ¿cómo están haciendo? Bueno, ahí donde está la buena administración que ha tenido el gobierno, con todos los problemas que han suscitado y que han surgido de corrupción, etcétera, etcétera, y que gracias a Dios a través de el fiscal general que está sometiendo
a toda la administración bajo una lupa para poder detectar todos estos procesos de corrupción que han venido afectando toda la economía, por supuesto de muchos colaboradores que han perdido su virtud y su línea de conducir y cumplir con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ese contexto vemos que no solamente lo económico, y quisiera, por ejemplo, hablar del artículo 19, o mejor dicho, leerlo, ¿no? En el cual nos establece de una forma, porque por ahí viene viene una inquietud que está en el ambiente, que es: el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantías son obligatorias para los órganos del poder público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que lo desarrollen. Dicho aquí en nuestra Constitución, y que se cumple cabalmente por nuestras instituciones públicas, por las fuerzas de seguridad. Cuando vemos que no da resultado ese proceso económico, entonces viene también paralelamente acciones de subversión. Y esas acciones de subversión contra el Estado venezolano empiezan a ocurrir desde 1999 y más se afincan en el 2002 con golpe de Estado, y luego sucesivamente con todo lo que hemos conocido, y más lo del año pasado con la generación de actos de violencia como es el 2017. Y empiezan a salir unos núcleos con la guerra económica, ahí pujante, accionando sobre la economía venezolana para la adquisición de alimentos, para la dotación de insumos necesarios para la salud, obtener las divisas necesarias para poder darle una dinámica a esa economía tan importante que es la economía doméstica. Entonces empiezan a generar también algunos elementos de células terroristas para que accionen también contra las instituciones consagradas por el Estado, como es el Tribunal Supremo de Justicia, Poder Público, etcétera, etcétera. Entonces vienen una serie de elementos que van acoplándose para que finalmente quede entredicho que el Estado venezolano, representado actualmente por el presidente Nicolás Maduro Moro, de la República Bolivariana de Venezuela, entonces se vea como un agresor que no le quiere dar economía a su pueblo, y la inseguridad y la falta de respeto a los derechos humanos. Y resulta ser que según el artículo 19 de nuestra Constitución, es un mandato constitucional que nosotros tenemos que velar por él, y por supuesto tenemos que también velar porque todos los venezolanos gocen de libertades públicas, que gocen de seguridad y que tengan los elementos propios para poder combatir cualquier elemento extraño que se bata contra las instituciones del Estado, y que por supuesto cuando hablamos del concepto mediático, corporativo, lo que venden, que resulta ser que el malvado es el bueno y el bueno es el malvado. Señor embajador, ¿hay alguno de los problemas que está pasando en términos económicos, social y político de Venezuela? ¿Cuál de ellos no es consecuencia de un factor exógeno o extranjero? ¿Cuál de los problemas de Venezuela no es exógeno? Exacto, es endógeno. Es endógeno, interno. Te diría haber equivocado la economía monoproductora. Primer elemento. No es que sea el más importante, ojo, primer elemento. Porque hay que recordar que nosotros venimos de una economía monoproductora, o sea, basada en el petróleo. Y eso generó una economía de puerto. Y esa economía de puerto, ¡pum!, de una vez importación. Ajá, y creó un grupo económico fortalecido por la importación, no por la producción interna. Craso error, cuando decía que uno debe de velar porque el 70% de la producción nacional permita, por supuesto, el mantenimiento y el consumo de una población. Entonces vemos cómo esa economía monoproductora ejerció y está ejerciendo todavía una influencia sobre el desarrollo económico, no de Venezuela, sino de cualquier país que se caracterice o que tenga ese tipo de economía. Ese es el primer elemento. Luego, lo político.
Lo político, uno normalmente cree que cuando habla de política es sencillamente hablar de tarjetas, de colores, de partidos. No, la política encierra todos los elementos o todas las acciones públicas que pueda ejercer un gobierno X para el beneficio no solamente de su población, sino del desarrollo de un país. Tradicionalmente, hasta 1999, las políticas que se fueron generando, porque tampoco podemos decir que todo lo que sea desarrollado a través del capitalismo de alguna otra manera no tenga sus buenos resultados. Vemos como países que a través de una concepción capital mantienen una población satisfactoriamente, pero ojo, se mantienen sobre un sistema social bien desarrollado, que a la final es socialismo. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que las personas piensan que cuando hablamos de socialismo estamos hablando del diablo, estamos hablando del coco que sale a medianoche. Es un concepto que lamentablemente la doctrina occidental implementó, cercenó, inculcó. Sabemos que eso es un concepto comercial. Comercial, no, sociológicamente no se le puede dar un concepto comercial. Está vendido como un concepto comercial. Bueno, que está vendido, claro, ahí sí, claro, por supuesto. Y realmente, al sociabilizar tú buscas el desarrollo de tu gente. Nosotros queríamos saber por dónde anda el fomento de la producción autóctona de la República Bolivariana de Venezuela. La producción. Sí, yo sé que hay ganadería. Yo sé claro. que hay mucha conciencia en los cultivos. Lo hemos visto por los programas de agropecuarios que tienen por la televisión. Bueno, cuando nuestro querido amigo me preguntaba cuál era una de nuestras valencias y nuestro fortalecimiento, uno muchas veces piensa en la educación, ¿no? Y la educación o la cultura es un tema de valores y principios. Y ahorita por las acciones de gobierno se viene gerenciando a través del poder popular, que es un poder como tal, la creación y el ordenamiento de las comunas y las grandes comunas, y a través de ellas ir incentivando la producción agrícola, y lo que usted acaba de decir es muy importante, la ganadera, etcétera, la yuca, la papa, una cantidad de cosas que son de suma importancia. En ese contexto, usted me habla de cómo va la producción. Yo le diría que más que la producción también es un concepto de valores y principios, porque si un campesino, X campesino, produce y debe de, aunque eso está llegando a la población, gracias a Dios, porque si no estuviéramos en peores condiciones, porque hay una producción interna que se está consumiendo totalmente, aparte de la que se saca por frontera, que ese es el otro tema. Hay gente, por ejemplo, con el tema del café, los quintales de café salen por la frontera a diestra y siniestra. ¿Por qué le ofrecen dólares? Y entonces ese dólar se dinamiza con lo de la Dollar Today y la cuestión del cambio de... Sí, pero ustedes tienen muchas relaciones con las islas, por ejemplo. Sí, era otro problema, fíjense. Barlovento y Sotavento, porque tienen programas de relación con ellos. Y la producción con Centroamérica, con República Dominicana, que yo no sé por qué no se han hecho grandes intercambios en ese sentido, sí, recibiendo mercancía. Yo tengo pendiente por ahí algunas visitas en Santiago con algunas organizaciones de cooperativas, aquí mismo en Higüey, que también hay mucha zona productiva, en Moca, que estuve hablando con el gobernador, para ir dinamizando y buscar ese intercambio dinámico de producto que nos permita realmente abastecer el mercado venezolano. Lamentablemente no hubo una dinámica con la filmación, con el documental o con la presentación de la periodista, pero ahí se puede ver lo que ocurrió con este hecho de Oscar Pérez, que lamentablemente a través de las redes sociales se ha tratado de darle otra imagen a Oscar Pérez, el cual lamentablemente cometía actos de terrorista, y por cometer actos de terrorismo es un terrorista. Hay que ver que venía ya de alguna forma de algunos hechos
ocasionando o vulnerando lo que es la seguridad de la ciudadanía. Lamentablemente, a pesar de que desde las 4:30 de la mañana existió un proceso de negociación, estos aprovecharon un descuido de uno de los negociadores, que es de estos policías que manifiesta la periodista que fallecieron, más 5 policías heridos, y luego, pues, como decía alguien por allí, si disparan hay que defenderse. En ese contexto, pues, lamentablemente fallecieron y esperamos que no vuelvan a suceder hechos de esta magnitud. ¿Y cómo usted califica? Bueno, no voy a pedirle que califique. El hecho de que en la información oficial se diera cuenta de que fue localizado Óscar Pérez justamente por informaciones que suministró la oposición en el proceso de diálogo que se desarrollaba en la República Dominicana. Sí, esas declaraciones. Sí, no el análisis, lo que uno puede llegar en conjetura es que lamentablemente la oposición se valió de un elemento o de una expresión del ministro de Interior y Justicia y Paz, el cual manifestó que en el marco del diálogo se había realizado esta operación y se habían obtenido algunas informaciones en el marco del diálogo. Ese marco de diálogo no dijo en qué lugar ni en qué sitio, sino sencillamente que dentro de ese proceso político, porque el marco de diálogo vamos a buscar que funge como una distracción, y en esa distracción posiblemente se encontraron algunas evidencias y hubo que realizar la operación desde tempranas horas de la mañana de ese día. Por eso es que cuando la oposición dice que no, que nosotros no hemos denunciado, nosotros no hemos develado, ni hemos dado nombres ni sitios, bueno, es que nadie dijo que fue la oposición. Ellos asumieron cuando el ministro dice en el marco del proceso de diálogo. En ese contexto, pues, ya sabemos que en el día cuando se realizó la reunión se presentaron los actores menos los grupos de la oposición y que para los próximos días se va a dar una fecha para poder dinamizar este concepto, y que por ahí también hay otra apoyo de imagen con referente al diálogo, lo cual nos puede ayudar a nosotros dinamizar la pregunta que usted me dice. Dentro de toda la situación, ¿habrá elecciones en diciembre de este año? Fíjese, yo voy a repetir algo que de alguna otra manera lo han estado indicando algunos medios, ¿no? Se manifiesta que hay manifestaciones para el segundo semestre del 2018. O sea que en el segundo semestre, de julio a diciembre, van a haber elecciones. Cuando usted me dice, ¿puede haber? No, va a haber elecciones. Porque es necesario, justo y necesario, más aún es un pedido dentro de los puntos de la mesa de diálogo, y si estamos hablando de que hay un acuerdo entre las partes, pues esa es una de ellas. Entonces tenemos que ir a un proceso en el cual que ya está dinamizado. ¿Ah? Es constitucional también. Claro, por eso iba a decir que es constitucional, está soportado por la Constitución y no podemos salir de allí de algún otro aspecto. Bien, señores. Tenemos la esperanza entonces ya de que el diálogo ya se puede reanudar ya la próxima, que esto no será un contratiempo y de que podría continuar, porque también hay que ver que el presidente Maduro como que dijo que esta era la última oportunidad, o estuvo diciendo como que era una oportunidad que la oposición no debería desaprovechar. Sí, cuando se dice que es la última oportunidad, es que no podemos hablar, fíjate, es que hay dos puntos de encuentro, ¿no? Llegar al acuerdo con todos los elementos, hablar con los acuerdos con los puntos que están allí tratados en la mesa y que se están aproximando las elecciones presidenciales. Sí, claro. Entonces, cuando el presidente dice, están perdiendo una oportunidad porque es que nos estamos acercando a un punto en donde no podemos permitir que se una el proceso de diálogo y las presidenciales. Claro, okay. Hay que trancar, mira, vamos para el proceso presidencial. Está bien. Lamentablemente. Gracias, señor embajador. No, gracias a ustedes Ali por la atención. Uzcategui, embajador de Venezuela en República Dominicana, ha estado con nosotros dándonos su punto de vista de la situación en su país y de cómo seguiría el diálogo por la paz. Volvemos en breve.